Bueno, muy bien. Nuevamente queremos agradecer a los casi 160 participantes que desde esta mañana nos acompañan y disfrutan con nosotros de la experiencia que nos brindan estos expertos de América Latina. Terminamos el bloque de la tarde con la última sesión dirigida al intervencionismo no coronario. Como moderadores de esta sesión tenemos a dos cardiólogos intervencionistas ampliamente conocidos por todos nosotros. Por Venezuela, el doctor Enrique Fermín, director del laboratorio de hemodinamia del Hospital de Clínicas Caracas y expresidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista. Y por Colombia, el doctor César Hernández, cardiólogo intervencionista hemodinamista de la Clínica CES, profesor del programa de hemodinamia universitario de la Clínica CES y el presidente del Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular. Doctores. Doctor Márquez, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Doctor Solepista, doctor Fermín, ¿cómo va? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Desde Ecuador, saludos a todos. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Bueno, vamos a comenzar. Es para mí un placer primero de participar en este último módulo de esta jornada entre SOVESI y SOLACI. Ya hemos tenido esta experiencia en otras oportunidades y una vez ha sido muy gratificante. Vamos a comenzar entonces con un tema que es un método que llegó para quedarse, amplio uso y con una evolución tecnológica impresionante. Se trata del tratamiento endovascular del aneurisma de la aorta abdominal y va a ser disertado por el doctor Jesús García de Ascardio, del Instituto Ascardio en Venezuela. Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes, penalistas y comité organizador de estas prestigiosas jornadas de SOLACI Venezuela 2021 y el 18º Congreso SOVESI 2021. Me corresponde conversar en los próximos 10 minutos sobre el tratamiento endovascular de las aneurismas de aorta abdominal, básicamente tocando los puntos de si existen nuevas indicaciones propuestas, recordando un poquito cuáles son los criterios mínimos del enfoque de estos pacientes, del tratamiento endovascular de estos pacientes, y conversar un poco acerca de la comparación que ha habido entre la técnica quirúrgica y la técnica endovascular para ayudar a nuestros pacientes con esta patología. Comencemos entonces conversando sobre algunas generalidades. Y bueno, como todos sabemos, esta es una patología que es más frecuente en el hombre que en la mujer, sobre todo después de los 50 años. Afortunadamente para los pacientes, el 85% de estas patologías o de estas aneurismas son infrarrenales, y digo afortunadamente porque se hace más fácil el tratamiento endovascular, que es lo menos invasivo y ha demostrado bastante seguridad y eficacia. La ruptura del aneurisma en Estados Unidos se comenta que es responsable de más o menos 13.000 muertes anuales, aunque este es un punto discutible y se comenta que es un registro que está subestimado. Y que hasta el momento el mejor predictor de ruptura que tenemos es el diámetro del aneurisma. Y como vemos en este cuadro en la parte superior izquierda, ya el punto de 55 milímetros o más, que es ya el punto de corte, que es el punto de corte que se usa como tratamiento, incrementa 9 veces el riesgo, en términos porcentuales, el riesgo de ruptura al año, y que cuando este aneurisma es mayor a 70 milímetros, el riesgo es 32.5% anual. Lo que se ha venido haciendo con estos pacientes, básicamente es que desde la década de los 90 que se introduce esta técnica para el tratamiento de esta patología, esto ha venido en incremento. Y como vemos acá, desde el año 2000 hasta el 2012, ya la proporción de tratamientos endovasculares, que es la barra azul, es más o menos 70%, y 30% es la cirugía. Luego, cuando vemos más adelante, del 2011 hasta el 2017, vemos cómo esta tendencia sigue en aumento y ya casi alcanza el 80% tratamiento endovascular, 20% tratamiento quirúrgico. Sin embargo, todavía en situaciones más complejas como aneurismas yuxtarrenales, el tratamiento quirúrgico todavía tiene un terreno bastante amplio en Estados Unidos, y fíjense que para el 2017 66% de los casos se resuelven por vía quirúrgica y 34% por vía endovascular. En ese sentido, y como ya conocemos
estudios emblemáticos, estudios europeos como fue el estudio DREAM y el estudio EVAR-1, ya se observaba que en cuanto a ambas estrategias daban resultados muy similares y que los mejores resultados de forma precoz se observaban en el tratamiento endovascular, básicamente recuperación y morbilidad. Sin embargo, este beneficio después de 8 años se iba perdiendo y se inclinaba un poco la balanza hacia el tratamiento quirúrgico. Les traigo este estudio, uno de los últimos estudios realizados randomizados comparando estas dos estrategias, publicado en el 2019 en la revista New England Journal, el estudio OVER, que randomizó 881 pacientes uno a uno y le hizo un seguimiento bastante largo de más o menos 14 años, comparando ambas estrategias. Y como vemos en esta gráfica de Kaplan-Meier, el punto final primario, que fue mortalidad, vemos que no hubo ningún tipo de diferencias estadísticamente significativas a lo largo del seguimiento, y que en el punto final secundario, que fue el combinado de muerte y procedimientos terapéuticos secundarios, particularmente en la parte endovascular, que es donde nos preocupa tratar nuevos endolix o migraciones de prótesis, entre otras cosas, vemos que tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. Cuando se hizo el análisis por subgrupos, vemos que realmente, independientemente del año en que se haya realizado, grupo etario menor o mayor a 70, diámetro del aneurisma, riesgo quirúrgico, enfermedad arterial coronaria o el tipo de prótesis, realmente no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero llamó un poco la atención lo que ocurrió con los grupos de edad, observándose que en los pacientes menores de 70 años una tendencia no significativa a que le iba mejor la reparación endovascular, y a los mayores de 70 años les iba una tendencia más favorable hacia el tratamiento quirúrgico, repito, no estadísticamente significativa, que no es lo que hemos visto en los otros estudios. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, tocando brevemente este punto, recomendaciones básicas para el abordaje de estos pacientes. Bueno, como todos sabemos, que estos pacientes con aneurismas de aorta abdominal lo que se aconseja es que mínimo tenga un landing zone proximal de 15 milímetros, que tenga un diámetro del cuello entre 18 y 32 milímetros y que la angulación sea menor de 60. Esto es recomendaciones básicas para el uso de las prótesis que comúnmente utilizamos. Sin embargo, como en esta tabla lo vemos, se describen las prótesis más utilizadas por todos, y más o menos ellas se adaptan a en estas instrucciones para uso. No obstante, existen algunas como por ejemplo la Anaconda de Terumo, que aguanta angulaciones de más de 90 grados, u otras prótesis que se adaptan en cuello más cortos de 15 milímetros. Básicamente esto es para repasar este detalle. ¿Existe algo nuevo en relación con la indicación del tratamiento de aneurismas de aorta abdominal? Bueno, como vemos acá, este es un cuadro resumen que, digamos, sumariza las indicaciones de las guías del American College de Enfermedad Arterial Periférica 2013, las guías japonesas de enfermedad aórtica del 2011 y las guías europeas también de patología de aorta del 2014. Y vemos que más o menos todas coinciden en lo mismo. ¿Cuándo tratarla? En hombres mayores a 55 milímetros de diámetro, el diámetro máximo del aneurisma, en mujeres más de 5 centímetros o 50 milímetros de diámetro, o si el paciente no ha llegado a este punto, evaluar la tasa de crecimiento, y si esta tasa de crecimiento es más de 5 milímetros en 6 meses o más de 1 centímetro al año, también tendría una indicación fuerte de tratar. En pacientes que no cumplan estos criterios, su diámetro sea menor de 50, se desaconseja su tratamiento. Y este es un cuadro que vemos acá que resume un poco las indicaciones publicadas en el 2018 de las guías de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular. Básicamente coinciden en lo mismo. Sin embargo, ellos plantean algunos detalles que son importantes de mencionar, y es que en qué momento inclinarnos a una estrategia u otra dependería también de la experiencia del centro. En ese sentido, ellos recomiendan, en primer lugar, que en situaciones agudas, aneurismas rotos, el tratamiento endovascular es el tratamiento de elección. Sin embargo, bueno, en nuestra realidad a veces se hace un poco complejo por la disponibilidad de dimensiones de prótesis, tratar esto como se recomienda en un periodo de 90 minutos o menos. Y que recomiendan que tanto el tratamiento endovascular como el quirúrgico
Estos centros deben cumplir con por lo menos 10 procedimientos al año. En el caso de tratamiento endovascular, que la mortalidad o el switch o la conversión a cirugía sea menos de 2%, y en el caso del tratamiento quirúrgico, que la mortalidad sea menos del 5%. Siguen insistiendo en que el punto de corte es el mismo, 55 milímetros diámetro máximo en hombres, 50 milímetros diámetro máximo en mujeres. Y ya para concluir la charla, una de las cosas que se plantea es que el enfoque approach, que es un enfoque multidisciplinario también, donde el acrónimo approach, cada letra refleja un aspecto tipo checklist que debemos evaluar cuando estamos tratando este tipo de pacientes con aneurisma de aorta abdominal. En primer lugar, la patología de aorta. En segundo lugar, el perfil del paciente, si es un paciente frágil o no. Si esto que estamos planteando tiene evidencia probada en la literatura, evaluar la anatomía renovisceral, lo que obviamente nos permite saber si es un caso complejo o no, las preferencias y habilidades del operador, los accesos vasculares, costo y la presencia de cuellos hostiles. Todo esto nos va a permitir, digamos, inclinar la balanza. Esto acompañado de lo que comentamos anteriormente, experiencia de los operadores, tanto de una técnica como otra, hacia un tipo de estrategia para tratar nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias y bueno, cualquier pregunta estamos dispuestos a responderlas al final de la charla. Muy bien, doctor Jesús García. Muchas gracias por su excelente presentación. Y a continuación, el doctor Aramis Gómez Beliard, que es cardiólogo intervencionista de la Universidad de Caracas y egresado en hemodinamia del Hospital Universitario y Universidad de Buenos Aires, director del Laboratorio de Hemodinamia Celicardio, Clínica Unión Médica del Norte, Santiago de los Caballeros de República Dominicana, nos va a hablar de un tema que es poco frecuente en los laboratorios de hemodinamia, es muy interesante, pero es una alternativa para pacientes complejos. Y es la pericardiotomía con balón, una alternativa mínimamente invasiva a la ventana pericárdica. Doctor Aramis, bienvenido y este es su escenario. Gracias a la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista y a la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista, y de manera especial al doctor César Ochoa por invitarme a hablar sobre la pericardiotomía con balón, una alternativa mínimamente invasiva a la ventana pericárdica. Soy el doctor Aramis Gómez Beliard, cardiólogo intervencionista de República Dominicana, Santiago de los Caballeros, y no tengo ningún conflicto de interés. Para hablar de pericardiotomía con balón debemos hablar del pericardio, y el pericardio tiene dos capas, visceral y parietal. Entre estas existe un espacio potencial que puede contener de 15 a 35 mililitros de un líquido que es un ultrafiltrado del plasma en condiciones normales. La presión en el pericardio es subatmosférica de menos 5 milímetros de mercurio a 5 milímetros de mercurio. El pericardio incide en el llenado diastólico, sobre todo en las cavidades de paredes finas y que manejan bajas presiones, como el atrio y el ventrículo derecho. Aunque en etapa de tamponaje cardíaco, todas las cavidades se ven afectadas por la restricción. De todas maneras, la pericardiocentesis es el primer paso de la pericardiotomía y es un procedimiento que lo manejan los cardiólogos intervencionistas, pues con el aumento de los procedimientos invasivos y los nuevos dispositivos también ha aumentado la incidencia de ruptura de vasos y tamponaje o perforaciones. Está indicado en derrames pericárdicos de más de 20 milímetros por ecocardiografía o más pequeños con fines diagnósticos. En el tamponaje cardíaco su indicación es 1 con un nivel de evidencia B. Esto se puede lograr de dos maneras. Se puede hacer a través de abordaje subsifoideo, con dirección al hombro izquierdo y bajo seguimiento ecocardiográfico, tratando de no tocar la cápsula hepática, y a través de esta vía podemos liberar rápidamente la compresión, aún con pequeñas cantidades que se retiren o que se drenen, incluso con menos de 100 cc,
puede ocurrir mejoría. También debemos tener en cuenta que podemos hacerlo por vía apical con abordaje guiado por ecocardiografía y también es una vía para acceder a la pericardiocentesis, no tanto así a la pericardiotomía con balón. De todas maneras, aquí vemos este caso, que es el mismo que vieron en el video, donde tenemos la guía y estamos introduciendo el introductor y el catéter de drenaje para la pericardiocentesis y el drenaje efectivo del líquido que provocaba el tamponado. Ya sea de forma aguda o insidiosa, este afecta el desempeño hemodinámico de las cavidades cardíacas, disminuyendo el gasto cardíaco, produciendo desde síntomas o signos clínicos indetectables a franco colapso circulatorio. También hay un dato clínico importante, reconocer el pulso paradójico con disminución de más de 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica en la inspiración. La pericardiotomía percutánea con balón es un abordaje alternativo al manejo del tamponado cardíaco en pacientes con derrames pericárdicos malignos, grandes y recurrentes o idiopáticos. Cuando hablamos de recurrente es que tenga un drenaje de más de 100 cc por día, al menos por 3 días consecutivos, es una indicación de pericardiotomía con balón. 2/3 recurre en las entidades malignas, o sea, un 66% puede recurrir. Estos pacientes con derrames malignos son malos candidatos quirúrgicos, por eso el valor de la pericardiotomía. De nuestros pacientes, las patologías subyacentes, 3 eran derrames pericárdicos y tamponades por cáncer, 2 por enfermedad autoinmune, 1 por perforación cardíaca en pacientes en malas condiciones generales y contraindicaciones de cirugía, 3 casos de origen idiopático, en total 9 casos con una tasa de falla de un 0%, eventualidad de 0% y necesidad de repetir el procedimiento 0%. La recuperación y el egreso hospitalario fue del 100%, a eso sin tener que ver con la sobrevida de los pacientes que tienen otras entidades que van a causar la muerte. Este es un ecocardiograma preintervención de estos pacientes que muestra un derrame pericárdico masivo. La técnica, lo primero es realizar la pericardiocentesis y administrar 20 cc de contrastes en el espacio pericárdico, avanzar una guía de 0.035 pulgadas metálica de punta J y crear un asa o loop en el pericardio. Se retira el introductor de la pericardiocentesis, que normalmente usamos un 6 French, y se dilata la trayectoria sobre la guía con dilatadores de forma escalonada de 10 a 12 French. Se avanza el balón de pericardiotomía, que en nuestro caso es de 25 milímetros de Cook, y está descrito la técnica con balones de 20 a 22, y el doctor Igor Palacios, del grupo de Cleveland Clinic y un venezolano reconocido, implementó ya hace más de 28 años el uso del balón de Inove y balones multitrack para hacer la pericardiotomía. De todas maneras, el balón se prepara con una mezcla de salino en contraste 70-30% en una jeringuilla de 50 cc al menos, con la capacidad descrita para el balón. Se avanza hasta atrapar el pericardio y se infla hasta formar una cintura y se aplica presión hasta lograr la expansión deseada del balón y fractura del pericardio. Repetir la maniobra las veces que sea necesario, pues dependiendo de la dureza del pericardio parental será la dificultad para lograrlo. Se puede realizar con el paciente despierto, pero en ocasiones es doloroso y se sugiere sedación consciente y analgesia. Dejar un catéter de drenaje hasta que drene menos de 50-75 cc en 24 horas. Aquí vamos a ver un caso que hicimos. Algunos son fáciles, algunos son difíciles, depende de la dureza del pericardio, o si es de origen inflamatorio, con recurrencia de inflamación, como los casos de enfermedades autoinmunes, tenemos un pericardio que está grueso y que no cede el balón con facilidad. Pero debemos intentarlo varias veces hasta lograr la imagen que andamos buscando en el balón. Aquí vemos cómo hacemos movimientos de contrapresión del balón. Se empuja, se ala, se mantiene buscando la figura de este 8, vamos a decir que es una cintura de un balón
con una cintura en el medio y logramos la expansión completa del lugar de la penetración del balón, y esto deja una ventana hacia el espacio pleural y a veces filtra tanto la pleura como el peritoneo. Algunos son más fáciles, ya vemos que este tiene una expansión distinta, pero de todas maneras hay que jugar con el balón y dónde podemos atrapar el pericardio. Aquí vemos cómo logramos la figura que deseamos del 8 o de la cintura en el pericardio, y vemos otro caso donde es fácil observar que estamos jugando con el balón hasta lograr la apertura. De todas maneras, este es un ecocardiograma de egreso de un paciente que se le realizó la pericardiotomía con balón, y este mismo era el paciente que vimos anteriormente en el ecocardiograma. De todas maneras, los mensajes para llevar a casa y a nuestra práctica: el tamponaje cardíaco requiere una intervención urgente en los pacientes con derrame pericárdico maligno o debilitados y con contraindicaciones quirúrgicas. Son buenos candidatos para la pericardiotomía percutánea con balón, con las técnicas apropiadas, un procedimiento seguro y de alta efectividad. La sobrevida de algunos de estos pacientes no es buena, pero es una solución paliativa a aquellos con cáncer. Todos tenemos el conocimiento y la destreza para ayudar a estos pacientes. Así que los invito a que en esos casos también hagan pericardiotomía con balón. Gracias, Solasi, Sobesi, César Ochoa en los temas. Hasta luego. Bueno, muchas gracias al doctor Aramis, excelente exposición. Vamos a seguir con el evento. Vamos a hablar ahora, o se va a hablar ahora, de un tema muy interesante que causó mucho furor años atrás, como fue la denervación renal para el tratamiento de la hipertensión resistente, y que después tuvo algunos problemitas que lo llevaron casi a la tumba. Entonces, por eso es muy interesante esta disertación que va a hacer un gran amigo, un gran colega, como es el doctor Humberto Casal Patiño. Adelante, Humberto. Soy el doctor Humberto Casal Patiño, cardiólogo intervencionista venezolano, desde Bogotá, Colombia. Gracias a Solasi y a Sobesi por la invitación. Y la pregunta para desarrollar en los próximos 10 minutos es: denervación renal, ¿está vigente para 2021? Este sería mi conflicto de interés para esta presentación. Y al hablar de denervación renal, hay que ubicarse en la hipertensión arterial. Fíjense cómo en esta importante publicación de JAMA de hace ya unos 6 meses, allí a su derecha en rojo, se ve claramente cómo hemos desmejorado en el control de la tensión arterial. Cómo a partir de 2013 dejamos de tener control sobre los pacientes hipertensos, y es así como para 2021 más de la mitad de los pacientes en Estados Unidos hipertensos no se encuentran controlados. Son cifras realmente alarmantes. ¿Qué opciones tenemos? Este slide algunos de ustedes los conocen. Fíjense cómo la simpatectomía, digamos, quirúrgica, es un concepto que ha estado entre nosotros por mucho tiempo. Y la denervación simpática renal por vía percutánea ya también tiene quizás alrededor de unos 8 años, pero me gusta mucho el tema, cómo se enfoca a partir del año pasado en realizando un nuevo comienzo. Y esto tiene que ver con nueva evidencia que tenemos en el campo de denervación renal y la que pretendo mostrarles en los próximos 10 minutos. El programa global Spiral es probablemente el más grueso y consistente programa con evidencia en diferentes subsets de pacientes. Tenemos diferentes subsets de pacientes porque se estudiaron pacientes sin medicamentos, pacientes con medicamentos, pacientes del mundo real en un registro con las limitaciones que puede tener un registro, pero que evalúa importantes temas como la durabilidad del procedimiento y la seguridad del mismo. Y es lo que vamos a ver en los siguientes slides. Al hablar de denervación renal, hay que ubicarse que hoy en día, en 2021, el procedimiento se realiza con un catéter distinto, diferente al catéter unipolar del pasado.
Es un catéter que tiene múltiples electrodos, 4 electrodos que permiten hacer una ablación en un solo minuto, una ablación de 4 puntos. Sin ser operador dependiente, esto permite posicionar el catéter dentro de la arteria. Fíjense aquí en un corte ubicado el tubo a 90 grados. Fíjense cómo queda cada uno de estos electrodos en un cuadrante, de manera que en un solo minuto usted puede hacer ablación de 4 puntos. Y es importante que hoy en día se tratan las ramas y este catéter permite tener un rango de tratamiento entre 3 a 8 milímetros. Dicho eso, veamos la evidencia en la que nos situamos para 2021. El estudio Spiral of Med fue presentado por el Dr. Baum hace exactamente un año en American College of Cardiology de 2020 y fue publicado ese mismo día en Lancet. Fíjense a destacar cómo en los pacientes hipertensos sin medicamentos o a quienes se les había suspendido los medicamentos fueron divididos en un grupo sham o grupo control, a los que se pasaba una sala de hemodinamia, se hacía una punción en la arteria femoral y se hacía una ortografía, y un grupo de inervación renal. Ambos grupos eran seguidos por un periodo de 3 meses, un seguimiento hecho por un personal que no sabía a qué grupo pertenecían los pacientes, un seguimiento cada 2 semanas, y estos son los resultados que se derivan de este estudio. Primero, quiero resaltar para ustedes que las medidas de tensión arterial eran pacientes que en promedio, unos 330 pacientes, en promedio en consultorio tenían tensión arterial de alrededor de 162 milímetros de mercurio, y en MAPA una sistólica alrededor de 151 milímetros de mercurio. ¿Qué hay de los efectos adversos? Muy importante, siendo la denervación renal un procedimiento intervencionista. Miren cómo en el grupo de denervación renal a 3 meses de seguimiento hubo un solo evento de una hospitalización por crisis hipertensiva. No hubo ningún evento relacionado propiamente al procedimiento, ningún evento de complicación vascular, ningún evento de insuficiencia renal, ningún evento de perforación o disección de arteria renal. En el grupo sham o grupo control hubo un evento de un stroke que se presentó en el periodo de 3 meses. Lo más importante, ¿qué hay de los resultados de efectividad de la denervación renal? Acá en azul más claro, en el seguimiento. A su lado derecho tiene las tensiones arteriales en la oficina o consultorio y al lado izquierdo en el mapa o registro de 24 horas. Las reducciones a 3 meses de seguimiento fueron en el grupo de denervación renal de 9.2 milímetros de mercurio. Les recuerdo que partimos de alrededor de 160 en el consultorio. Y en MAPA, en promedio, 4,7 milímetros de mercurio. Lo más importante acá es que además hubo claramente una diferencia estadísticamente significativa en este delta del grupo de denervación renal al compararlo con el grupo placebo o el grupo simulado. ¿Son importantes estas reducciones? Creo que la mejor manera de ver esto es como lo tenemos acá en este slide. A su lado izquierdo tienen un metaanálisis de más de 600.000 pacientes, publicado en Lancet ya hace unos cuantos años, de cómo se asocian 10 milímetros de mercurio, lo que se obtuvo en promedio en el estudio OFMED, en el consultorio, con reducciones de eventos cardiovasculares mayores, reducciones de eventos cerebrovasculares y reducciones de insuficiencia cardíaca. Y a su lado derecho tienen la reducción en riesgo relativo correspondiente a reducciones de 5 milímetros de mercurio en la oficina. Les recuerdo que las reducciones en el estudio OFMED fueron de 9.4 milímetros de mercurio. De manera que claramente tiene una traducción en eventos clínicos. Otro tema importante es las reducciones que se presentaron en el mapa o en el monitoreo ambulatorio. En primer término, claramente esto fue un evento solamente evidente en el grupo de denervación renal, no así en el grupo control o grupo simulado. Y miren cómo en esta línea azul las reducciones se mantuvieron durante 24 horas. Estas reducciones son a 3 meses, como les comenté previamente. Importante destacar no solo que están presentes las reducciones por 24 horas, sino en este periodo vespertino y horas de la madrugada, que sabemos que tiene implicaciones pronósticas para los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del estudio OFMED? Les repito, presentado en American College of Cardiology 2020 y publicado en Lancet. Primero, que demostró que la denervación renal reduce
las cifras de tensión arterial comparado con un procedimiento simulado en pacientes en ausencia de medicación, tanto en las lecturas en el consultorio como en las lecturas en el mapa. Son reducciones clínicamente significativas e independientes de la adherencia a la medicación y no se asociaron con ningún evento de seguridad relacionado al procedimiento. Debo recordarles que el estudio Spiral ON-MED, que es quizás más representativo de la realidad de un paciente que toma o recibe medicamentos, se encuentra reclutando pacientes, un poco lento esto por temas de COVID, pero probablemente va a ser presentado a final de año, quizás en el TCT. Otro tema importante en cuanto a evidencia que hay que tener presente es el registro global Simplicity. Por la cantidad de pacientes, más de 3.000 pacientes, pero además por el tiempo de seguimiento, ya de más de 3 años. Este se presentó en TCT 2020, hace unos meses, y les muestro aquí en un slide las reducciones de tensión arterial en el grupo de pacientes hipertensos resistentes. Fíjense a destacar cómo las reducciones en tensión arterial a su lado derecho se traducen desde nivel basal a los 3 años de seguimiento, en que los pacientes pasaron de este rojo significa que los pacientes tenían más de 160 y este de acá arriba más de 180 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica. Se redujo este número de pacientes y se logra en más de la mitad de ellos que bajen a cifras tensionales por debajo de 150, inclusive aquí un 35% por debajo de 130. Aunque no hubo una reducción significativa de medicamentos, sabemos que estas reducciones de tensión arterial no tuvieron que ver con incremento en el número de la medicación. De manera que es una data importante porque nos da ideas sobre la durabilidad del procedimiento, ya 3 años de seguimiento, como les comenté, más de 3.000 pacientes, y hay que tener en cuenta que este registro global Simplicity se va a ampliar con lo que se llama el registro global o GSR Define, que tendrá presencia en algunos centros de Latinoamérica. Visto hecho, una vez que nos analizamos cuántos pacientes han sido incluidos en esto que llevamos de tiempo desde 2012, evaluando trials que tienen que ver con denervación renal y que debo decir que son difíciles de conducir, difíciles de muchas veces de ejecutar. Sabemos que aquí tenemos más de 4.000 pacientes incluidos en los diferentes estudios. Estamos en el timeline acá, después de la presentación del Pivotal Trial del grupo OFF-MED y esperando los resultados del grupo ON-MED. Les comento que hay 2 estudios en el pipeline por venir. Uno es de la preferencia de los pacientes en Estados Unidos y el otro es el DISTAL, que lo que quiere evaluar es solamente realizar la denervación renal en las ramas. Solamente un procedimiento enfocado a llevar el catéter y la energía de radiofrecuencia más allá de la bifurcación a las ramas. Y por supuesto, como les comenté previamente, el registro global Simplicity va a extenderse más allá de los 3.000 pacientes. De manera que, contestando concretamente la pregunta, creo que existen razones y evidencias para pensar que la denervación renal es un procedimiento vigente y es un procedimiento que representa una opción terapéutica para un importante número de pacientes quienes además de no contar con opciones se encuentran seguramente con efectos deleterios en el corto plazo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Casal, por la clara presentación. Es un tema que genera controversia y que vamos a tener una discusión una vez finalicemos esta charla. La última charla de este bloque la da el doctor Carlos Soledispa Suárez, el que es cardiangiólogo intervencionista de la Universidad de Buenos Aires y del Colegio Argentino de Cardiangiólogos Intervencionistas, actualmente hemodinamista de la Clínica Sur Hospital de Guayaquil y de la Red Endocor de la ciudad de Machala. El doctor Soledispa nos va a hablar de novedades en recanalización arterial de miembros inferiores, un tema que es muy actual y sobre todo en el manejo de pacientes con claudicación limitante y especialmente en isquemia crítica de extremidades. Hola, muy buenas tardes. Soy Carlos Soledispa Suárez de Ecuador, cardioangiólogo intervencionista. En 10 minutos trataré de compendiar este tema muy amplio
que es novedades en la recanalización de miembros inferiores. Vale la pena recordar brevemente que fue en el año 64 donde inició la hazaña de varios años de investigación, en el cual Charles Dotter había creado unos catéteres coaxiales que dilataban el lumen de las arterias y pudo hacer angioplastias en miembros inferiores. Pero no es sino hasta mediados de los años 70 en que Andreas Grünzig logra desarrollar un balón de polivinilo con el cual realiza la primera angioplastia de miembros inferiores y posteriormente se dedica a investigar en el campo coronario, desarrollando con un grupo de médicos pioneros y soñadores el gran desarrollo de la angioplastia coronaria, haciendo millones de angioplastias hace pocos años. Hasta nuestros años entonces llega, nacida de ese desarrollo, la angioplastia periférica, en la cual hasta hace pocos años la primera pregunta que nos hacíamos al tratar era ¿qué vamos a usar? ¿Balón convencional, balón con drogas o stent? Y es allí donde en los últimos años nace una gran controversia, en la cual Katsanos hace una alerta y dice los balones con paclitaxel y el uso de paclitaxel en angioplastía de miembros inferiores puede aumentar la mortalidad y las amputaciones, ¿sí? Lo hace en un journal de la American Heart Association en el año 2018, y con eso genera una alerta mundial con la cual los entes reguladores y la FDA a la cabeza, en el 2019 realizan una investigación profunda sobre paclitaxel, llegando a la conclusión y a posteriores resoluciones y comunicaciones de que se puede utilizar paclitaxel de forma un poco más ajustada. No hay que olvidar los criterios clínicos para la recanalización. El reto principal es conservar o preservar la extremidad funcional, preservar el pie, que cicatricen las lesiones, limitar la amputación. Mientras más largo sea el pie, mayor es la palanca, la movilidad y el balance de los pacientes. Y hay que conservar un tejido de mejor calidad o de la mejor calidad posible, que es el plantar para los colgajos. También hay que manejar las comorbilidades médicas a través de un equipo multidisciplinario y garantizar un estado ambulatorio de post-amputación con buenos cuidados en casa y apoyo familiar. Es aquí donde también aparecen nuevos stents que son considerados miméticos porque son altamente resistentes a la compresión y torsión y mimetizan o simulan la forma de la arteria en condiciones extremas. Entre ellos el Supera es el más difundido y con una buena tasa de permeabilidad a largo plazo. Hay otros stents en el mercado, como el Jaguar, que también se usan en flexiones y tortuosidades. Si bien para muchos no son stents miméticos, son bastante elásticos y pueden simular algunas de estas características, siendo muy utilizadas en el área poplitea. En cuanto a otros desarrollos que se vienen dando en los últimos años, está entre ellos la aterectomía, cualquier sea el tipo de aterectomía que se utilice, puede ser transluminal, direccional, rotacional, o incluso con extracción continua, y hasta el láser, que también forma parte de estas nuevas técnicas en lesiones calcificadas. Entre ellos, el Rotablator y el Jetstream, como representantes de la aterectomía rotacional, son los que están más en boga. El Jetstream tiene también un sistema de aspiración continua, lo cual disminuye o evita las complicaciones del flujo distal. En cuanto a la aterectomía direccional, el Silverhawk y Turbohawk son sin duda los mayores representantes y se encuentran todavía en múltiples desarrollos, ayudan mucho en placas excéntricas y preparan bien la arteria, pero a largo plazo no son tan duros en garantizar por sí solos mayores beneficios. En cuanto a accesos no convencionales, también ya el sitio femoral, ya sea anterógrado o retrógrado, no es el único sitio de acceso en este tipo de tratamientos. Sobre todo en CTO o en oclusiones totales, se han desarrollado ampliamente lo que son los accesos tibiales, tanto anterior, posterior, como también la arteria pedia, popliteos, ¿sí? O acceso de Schmidt, que son de áreas hibernadas de la femoral superficial, por punción directa en esta zona. Es decir, se van desarrollando múltiples posibilidades de tratamiento, así como en esta foto podemos observar un paciente con un acceso femoral retrógrado, una punción directa en femoral superficial y acceso en tibial posterior y en arteria pedia.
Otra de las tecnologías que vienen también a mejorar o son novedosas en el campo de la angioplastia periférica es AngioDroid, que viene a ser una especie de bomba inyectora de CO2 que nos da alta calidad en las imágenes, muy similares a la del contraste yodado, y se pueden utilizar por debajo del diafragma en arterias y también en territorios venosos, siendo sus principales beneficios que eliminan el riesgo de nefropatía inducida por contraste y reacciones alérgicas, son altamente difusibles y también son consideradas de bajo costo, lo cual podría impactar también administrativamente en el futuro. Otra de las nuevas tecnologías que se vienen implementando tanto en el campo coronario y de ahí se pasan al campo periférico es la litotripsia intravascular o Shockwave, que viene a ser un catéter especializado conectado a un cable y a un generador. Lo que hace este balón, se lo infla nominalmente a 4 atmósferas, ¿sí? Y tiene 3 esparsores de energía internos que lo que hacen es cada segundo, a través de un pulso eléctrico, generan una difusión de onda a través de unas microburbujas contra las paredes altamente calcificadas, generando fracturas o un efecto tipo litotripsia. En el campo periférico también se está utilizando esto, y principalmente lo que nos muestran sus estudios, que son el Disrupt-CAT 1, 2 y 3, es que es un procedimiento altamente seguro, con una buena preparación circular del área de la arteria y una buena preparación para implante de otros dispositivos como stents. ¿Qué hacer en Desert Foot? El Desert Foot es el pie con oclusión de los vasos principales y que en realidad lo que tiene es una gran presencia de abundante circulación colateral, ¿sí? Se presenta habitualmente en insuficiencia renal y en pacientes en hemodiálisis. En ellos prácticamente no hay acceso periférico distal. Lo que se puede hacer para salvataje del miembro es la arterialización venosa, que antes se hacía solamente quirúrgicamente, pero se han desarrollado varias técnicas, entre ellas LimFlow, que viene a ser una técnica de 2 catéteres, uno arterial y otro venoso, a través de ultrasonido se guían una nueva punción y se hace una fístula con un stent cubierto. Es altamente costoso, poco accesible, lo cual limita bastante su uso a nivel mundial. Pero el doctor Gandini y colaboradores, a través de un desarrollo más que todo anatómico, encontró los sitios de mayor proximidad de arteria y vena, y lo que hizo fue utilizar catéteres y microcatéteres convencionales, curvados, con cuerdas CTO y con balones, logró hacer fístulas también, con un beneficio muy similar al de su predecesor, con muchos menores costos y más accesibilidad. Y un grupo español ha desarrollado VastFlow, que es una técnica simplificada de arterialización venosa, que también combina muchas cosas de ambos, ¿sí? Sobre todo proximidades anatómicas, proyecciones, y también sobre todo utiliza materiales que son disponibles en todas las salas de hemodinamia, como son agujas de punción, cuerdas normales, cuerdas más rígidas, balones, catéteres lazo, generando una excelente tasa de resultados y está en bastante innovación. Solo para mencionar, los anticoagulantes vienen también a formar parte de esta nueva batalla contra la oclusión de miembros inferiores. Así el rivaroxaban ya se le empieza a nombrar en algunos estudios modernos. Como conclusiones, si bien la angioplastia de miembros inferiores nace de la cardiología y radiología intervencionista, va adquiriendo una identidad propia porque genera el desarrollo de nuevas tecnologías que la hace prometedora en este campo. Debería hacerse un análisis individual de los casos a través de un food team. Las tecnologías progresan a minimizar el daño, como son el CO2, materiales dedicados, accesos no convencionales, disminución de la radiación, etc. Pero el gran reto para Latinoamérica es encontrarnos en el mundo ideal y desde allí, en nuestro mundo real, ¿sí? Hacer esa brecha lo más pequeña posible entre este mundo ideal y mundo real. En cuanto a la terapia médica, siempre manejar o valorar el riesgo isquémico versus el riesgo hemorrágico, sobre todo porque la anticoagulación viene ya a formar parte de esta terapia. Dejo estas preguntas para el debate solamente. ¿Qué tan frecuente nuestros pacientes reciben un proceso de revascularización previa a una amputación? ¿Qué tan efectivo es el abordaje interdisciplinario en el manejo del pie diabético o la enfermedad crítica del miembro inferior? En la región poplitea es preferible usar balón o stent, y en la ruptura del paradigma de BTK o lo que es below the knee o bajo la rodilla, ahora se va transformando cada vez más en below the ankle
o debajo del tobillo. Muchas gracias y excelente la invitación y poder participar en estas jornadas. Un fuerte abrazo. Bueno, muy interesantes la presentación y la actualización de nuevas técnicas de manejo que sería básicamente isquemia crítica. Yo no encuentro preguntas en el chat, pero quisiera hacer una pregunta al doctor García de terapia de aneurisma de aorta abdominal. Con la presentación que hizo inicial, ¿usted considera que existe algún grupo de pacientes que usted pueda elegir para tratamiento endovascular del aneurisma con diámetros menores de 5 centímetros? O sea, ¿usted alguna vez ha considerado que un paciente tenga un alto riesgo de ruptura o tenga una historia familiar o tenga algún factor que le haga pensar a usted que los deba intervenir y se justifica hacerlo? Muy buenas. No sé si me escuchan. Perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenas noches al comité organizador. Muy contento y agradecido por la invitación y bueno, un placer compartir con ustedes estas jornadas. Bueno, en ese sentido, doctor, sí, existen varios escenarios en los cuales, digamos, en cierta forma, algunos están en un territorio que queda como a discreción del médico tratante, otros, bueno, ya tienen puntos ya más establecidos. Como por ejemplo, yo hablaba, básicamente el criterio que hablaba de estos diámetros máximos era en aneurismas fusiformes, pero en aneurismas saculares ya eso es otro punto que incluso las guías ya recomiendan, algunas guías recomiendan que apenas se hace el diagnóstico ya por los criterios de aneurisma, por los criterios ya conocidos, 1.5, 2 veces el diámetro de referencia del vaso, y el aneurisma es sacular, ya es una lesión que tiene un alto riesgo de ruptura, y eso definitivamente hay que tratarlo. Tuvimos en una oportunidad un paciente que tenía un aneurisma, el paciente tenía múltiples comorbilidades, tenía un aneurisma de más o menos 45 milímetros de diámetro, pero el paciente tenía una fibrilación auricular, estaba anticoagulado, y el aneurisma era un aneurisma sacular con una pared bastante delgada. Se tomó la decisión por el Heart Team o el equipo de hemodinamia de mi institución tratarlo, y bueno, se le hizo se le colocó su endoprótesis, se trató endovascularmente. También, bueno, otros casos de pacientes con colagenopatía, ya los puntos de corte son diferentes también, no podemos apegarnos a estos puntos de corte que he mencionado anteriormente. Entonces, bueno, en efecto, y otro punto también importante era pacientes que no habían llegado a ese diámetro en aneurismas fusiformes, pero que los veníamos siguiendo en el tiempo, y veíamos que la tasa de crecimiento era alta, 5 milímetros en 6 meses o 1 centímetro al año, y eso nos indica, independientemente del tamaño, eso hay que tratarlo. Bueno, espero que haya respondido su respuesta, doctor, y muchas gracias. De acuerdo, completamente. Doctor Jesús, disculpe, doctor Fermín, le quería hacer 2 preguntas puntuales. Una, ¿cómo hace la decisión suya para el seguimiento después del implante de la prótesis? Y 2, en los casos de los llamados endolic tipo 5 o lo que antes se conocía como expansión del aneurisma sin que se vea un leak por algún vaso, expansión de simple y llanamente del saco, ¿cuál es la conducta al respecto? Sí, bueno, en relación con la primera pregunta que hacía, doctor, era, disculpe que no escuché bien. Perdón, la pregunta es si, ¿cómo hacen ustedes para seguir a los pacientes post-prótesis? Perfecto, bueno, ese es un punto bastante interesante porque allí tomamos en cuenta varias cosas. Uno, tomamos en cuenta la presencia de enfermedad renal. Ya eso limita un poco el seguimiento con angiotomografía, puesto que realmente lo que recomiendan las guías es que se siga al paciente con angiotomografía una vez al año. Sin embargo, hay pacientes donde este seguimiento por angiotomografía por las limitaciones renales no se puede hacer,
y se ha demostrado que el seguimiento con Doppler ha dado tan buenos resultados siempre y cuando el seguimiento lo haga el mismo operador. Y en esos casos podemos, digamos, distanciar el uso de angiotomografía y reservarlas para cuando realmente tengamos ya una alta sospecha de que algo esté pasando. En cuanto al tema de los endolic por porosidad o endotensión, que es aquellos casos donde no se observa que haya un endolic tipo 1, que sea tipo 1A, que es proximal, o tipo 1B, que es distal, o los endolic tipo 2, ya sea por circulaciones colaterales, los tipo 3, el empalme en las prótesis. En estos casos, básicamente, uno hace seguimiento del paciente por angiotomografía, vigilando el crecimiento del aneurisma. Cuando este crecimiento no es importante, uno puede simplemente tener una conducta expectante. Cuando el crecimiento ya uno ve que está aumentando de manera gradual, lo que nosotros hemos hecho básicamente es evaluación por el equipo de cirugía para programar una resolución ya quirúrgica. Porque ya uno pudiese colocar una endoprótesis dentro, pero realmente muchas veces lo que limita esto es que el crecimiento, la progresión de lo que es la degeneración del cuello, que como sabemos es caudocefálico, muchas veces te limita esa otra opción. Hay una pregunta del público para el doctor Soledispa, y es: en pacientes con isquemia crítica crónica y revascularización por debajo de la patela endovascular, que tengan contraindicación absoluta para anticoagulantes, ¿qué tan efectiva es la indicación de antiagregantes en mono o multiterapia o de terapia dual para mantener la permeabilidad primaria? Aquí es como evaluar la parte técnica de los que hacemos intervencionismo en isquemia crítica crónica, en donde usualmente la terapia que dejamos es terapia antiplaquetaria dual. ¿Qué opina usted del uso de anticoagulación en esos casos y cómo maneja la terapia antiplaquetaria? ¿Tiene el micrófono apagado? Hola, sí. Bueno, habitualmente lo que nosotros hacemos acá es dejar una doble terapia antiplaquetaria, ¿no? O terapia dual antiplaquetaria. Si el paciente tiene alguna otra causa de anticoagulación o que le indique anticoagulación, dejamos la anticoagulación más terapia simple, preferentemente con clopidogrel, ¿no? En los pacientes que no pueden darse terapia antiplaquetaria, bueno, habría que considerar, por alguna razón, habría que considerar anticoagulación, pero yo sí opino que no tenemos todavía parámetros muy definidos para poder medir la efectividad de las terapias. Incluso en muchos países ya están desarrollando estudios más selectivos de lo que es la antiagregación plaquetaria, pero aún a nuestro medio, creo que pasa en todos los países de Latinoamérica, no puedes evaluar si efectivamente la terapia antiplaquetaria está siendo efectiva o no, sobre todo en los países en los cuales usamos más clopidogrel que otros tipos de antiagregantes como por ejemplo el ticagrelor, ¿no? Entonces la resistencia también suele ser mayor al clopidogrel, pero no lo sabemos, y en esos casos habría que evaluar un poco más artesanalmente. No sé si queda hecha la respuesta o no a la pregunta. Sí, de acuerdo. La gran mayoría usamos terapia dual, azaclopidogrel, y usamos clopidogrel casi que como antiplaquetario default para ese grupo de pacientes. Y con la nueva evidencia hay una tendencia también a dejar en esos pacientes a largo plazo por el beneficio isquémico del clopidogrel. Pero lo que dice usted es muy cierto, es muy individualizado, no hay unos parámetros claramente definidos a quién sí y a quién no. Sí, efectivamente, y conversando incluso con un amigo hematólogo me dice, es posible evaluar la capacidad o la efectividad de la doble terapia o la terapia simple antiagregante, pero no está muy difundido ese tipo de laboratorios para poder tener esas mediciones, sobre todo cuando hay sospecha de resistencia, ¿no?, al clopidogrel. Y hay un punto que yo creo que es interesante que podríamos tocar acá, y es que esa permeabilidad a veces se afecta mucho por la reestenosis.
y que lo que uno busca en esos pacientes cuando les hace el procedimiento, les trata la oclusión, recanaliza los vasos infrapoplíteos, es lograr la cicatrización de la extremidad. Cuando se presenta la restenosis, esas necesidades metabólicas ya no están tan altas y esos pacientes usualmente tienen una buena evolución. Entonces, ahí es complejo la permeabilidad primaria de lo que uno realiza, porque además del riesgo de los fenómenos trombóticos que puede prevenir la terapia dual, está la restenosis, pero cuando se presenta, usualmente ya el fenómeno, la pérdida tisular o la úlcera ya pasó. Efectivamente, incluso creo yo que la gran mayoría de los que hacemos intervencionismo de miembros inferiores no sabemos cuándo se da la restenosis. Simplemente buscamos como beneficio clínico la cicatrización de las úlceras, la limitación de la amputación, la cicatrización de los colgajos, y muchas veces no sabemos cuándo se está dando la restenosis en forma precisa, ¿no? De acuerdo, eso es muy claro. Bueno, en aras del tiempo también, quisiera agradecer a todos los presentadores, moderadores y así como la junta directiva y coordinadores de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista, de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, por este extraordinario esfuerzo, el extraordinario desenvolvimiento que ha tenido este congreso, jornada, a lo largo de estos 3 días, desde el miércoles hasta este momento, donde todavía nos acompañan 115 participantes. Esto ha sido un éxito. Los felicito a todos ustedes y quiero invitar a los doctores César Ochoa, Pedro Hidalgo y Gustavo Vinolo a dar las palabras de cierre del evento. Doctor Ochoa. Alejandro, bueno, muchas gracias. Quiero dar un agradecimiento primero a Dios sobre todas las cosas. En segunda instancia, a toda la junta directiva de SOESI, a Víctor, a Carlos, a Andrea, a Asdrúbal, Simón, José Robinson, José Abelardo, José Luis, Enrique, Alejandro, Beatriz, Pedro, Gabriel, y bueno, también quizás al grupo más importante, que es el grupo de participantes, que bueno, para ellos es este tipo de reuniones. De acuerdo. ¿Verdad? La finalidad es contribuir en algo o en mucho al desarrollo del conocimiento, pues, con el análisis de todo este grupo de patologías que hemos tratado de abarcar durante este congreso. A SOLACI, decirle, bueno, que estamos a la orden, que cuenten con nosotros para el futuro y que si se presentan nuevas reuniones, trataremos cada vez de hacerlo mejor. Muchas gracias y buenas noches. Doctor Vinolo. Me gustaría darle la palabra en primer lugar al doctor Hidalgo como autoridad de SOLACI y de tan reconocida trayectoria adelante, Pedro. Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Pedro, perfectamente. Amigos Sí, perfecto. todos, reciban un muy caluroso saludo en nombre del Comité Directivo de la SOLACI, de su presidente José Mangioni y vicepresidente Aníbal Damonte. Este saludo lo envío desde Maracaibo, en la oportunidad de expresarles la gran alegría que hoy siento de ser venezolano y sobre todo de ser latinoamericano. Y es que para la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista no hay país pequeño. Todas las naciones son importantes y es precisamente a través de nuestras jornadas regionales de la SOLACI que se hace presente en todos los rincones del continente, llevando educación médica especializada continua, pero sobre todo descubriendo la realidad de cada país y de cada región,
a través de nuevos líderes de opinión, dentro de los cuales quiero destacar el día de hoy al doctor César Ochoa, presidente de la SOVESI, y demás miembros de su junta directiva, quienes respondieron con creces al desafío que les propuso mi hermano y director de jornadas, Gustavo Viñolo, para que desde la virtualidad hicieran realidad el sueño de organizar, después de varios años de ausencia, las jornadas regionales del Grupo Andino en conjunto con nuestro Congreso Anual de la SOVESI. He sido testigo del gran entusiasmo mostrado por el comité organizador, al cual se han sumado expresidentes de la talla del doctor Humberto Casal Heredia, José Abelardo López, Robinson Vázquez, Víctor Rodríguez y Enrique Fermín, formando un verdadero Dream Team que con experiencia y juventud le han dado una gran solidez a esta excelente jornada científica. Han sido 3 días muy hermosos donde tanto enfermeros y técnicos como cardiólogos clínicos e intervencionistas nos hemos deleitado con mensajes educativos pertinentes y de muy alta calidad técnica que seguro estoy redundarán en beneficios para nuestros pacientes. Ha sido un placer tenerlos de nuevo en nuestro hermoso país, esperando pronto recibirlos de forma presencial para seguir estrechando lazos de amistad y colaboración. Buenas noches. Los esperamos en nuestro Congreso Virtual de la SOLASI del 4 al 6 de agosto próximo y Dios les bendiga. Perdón, no puedo, disculpen, pero no puedo dejar pasar la oportunidad para seguir agradeciendo, ¿no?, a los doctores Gustavo, Marcio y Ricardo, así como también a la señora Margarita, a la señora Laura y al gran Juan. Muchas gracias a todos y bueno, que estén muy bien. Me gustaría que el doctor Aníbal Damonte, también como autoridad de SOLASI, nos diera su mensaje final. Aníbal, adelante. Gracias, Gustavo. Creo que los agradecimientos previos no hacían necesario el mío, pero yo sí, primero que nada, felicitar a SOVESI, una de las sociedades nacionales de mayor trayectoria en Latinoamérica, y por supuesto a Jornada SOLASI, que constituye uno de los pilares fundamentales de la sociedad latinoamericana. Así que la continuidad de jornadas en conjunto con las sociedades locales fortalece recíprocamente a la sociedad local y fortalece a SOLASI. Ratificar la invitación de Pedro para, por ahora, seguir en la virtualidad y en la primera semana de agosto poder vernos durante el Congreso Virtual SOLASI CASI 2021, y rogar a Dios para que próximamente volvamos a vernos cara a cara. Un saludo a todos. Muchas gracias, Aníbal. Me queda muy poco por decir, pero solo a modo de resumen, culminando esta jornada número 42 y el congreso número 18 de SOVESI, hemos compartido unas 10 horas de actividad virtual. Hemos analizado más de 10 casos clínicos en profundidad, incluyendo el concurso de jóvenes cardiólogos y los casos que analizamos en la mañana de hoy. Hemos disfrutado en esta jornada de hoy de 12 presentaciones en un amplio abanico temático que fue desde la angioplastia del tronco hasta la denervación renal, pasando por todos los rincones de la economía. Y hemos cumplido también con el espíritu solidario de SOLASI a través del caso que SOVESI llevó a la práctica con la colaboración del doctor Marcelo Alac, como siempre lo hace en este programa, a quien también agradecemos. Hay que agradecer a cada uno de los participantes, moderadores y presentadores de Venezuela y de toda Latinoamérica, así como a todos los asistentes que fueron los que mantuvieron la alta participación en forma permanente, marcando lo que me parece que es justo decir, el éxito que los colegas han logrado en esta actividad. El doctor Ochoa merece una mención muy especial por su compromiso inicial, con gran capacidad organizativa y de trabajo,
con mucha visión y con mucho empuje para realizar cosas interesantes y nuevas, y sin él no se hubiera podido llevar adelante esta actividad. Pero también agradecer a la directiva de Solasi, al doctor Mangione, al doctor Damonte, al doctor Hidalgo, a las autoridades de jornadas que me acompañan, como el doctor Coloma y el doctor Montenegro, mis dos pilares, así como a Laura Estura, nuestra secretaria de siempre, que siempre está y siempre soluciona los problemas, y a Juan Ventura, que se ha encargado con excelente resultado de la gestión de toda esta virtualidad de la que seguimos disfrutando. La invitación al Congreso ya está hecha, y a la próxima actividad de jornadas, que va a ser en la última semana de junio, y próximamente se las vamos a comunicar con un nuevo concurso y una actividad para enfermería y tecnólogos. Finalmente creo que es justo decir que Sobesi y Jornadas Solasi han cumplido con creces con la expectativa que se creó el primer día que pensamos esta actividad. Así que muchas gracias a todos, busquemos el próximo compromiso con Sobesi y muchas gracias por todo.